Muy bien, buenos días para todos. Nos encontramos en la tercera sesión de clase para la asignatura Entrenamiento Deportivo 2. Hoy 17 de agosto, lunes festivo, estamos conectados y se encuentran los estudiantes también acá en presencia de la sesión. Vamos a iniciar, vamos a empezar a compartir pues la pantalla. Y recuerden, por favor, cuando tengamos algún aporte, alguna inquietud, no duden en hacerla saber. Bien. Entrenamiento Deportivo 2, segundo semestre, Delvi Fonseca, el docente pues quien les habla. Bien, muchachos, hicimos, digamos que una pequeña nosotros introducción frente a algunos contenidos de la planificación o el entrenamiento como generalidades, en algunos conceptos específicos de planificación, periodización y ¿me acuerdan cuál es el tercero? ¿Ninguno? Digamos que vimos conceptualmente qué significaba cada uno. La planificación, la periodización y el tercero, ¿cuál era, chicos? Chicas, no sé si me escuchan. Sí, señor, pero Bueno, no me acuerdo. la programación, gracias igual ahí por decirme, la programación, ¿listo? ¿Por qué lo hablamos desde la primera sesión prácticamente? Porque es importante que ustedes empiecen a identificar las características de cada uno de esos procesos que no se trabajan de manera aislada y que obviamente la suma de las partes aquí en la planificación del entrenamiento deportivo no es el todo. ¿A qué me refiero que con eso? Que cada uno debe tener una relación directa con la otra y retroalimentarse. Lo que se genere en una debe estimular a la otra y beneficiar a la que sigue, como digamos, muestra, por ejemplo, esta gráfica de García Manso y colaboradores que fue generada en 1996, con la cual él propone o ellos proponen que estos son los pasos para poder realizar una planificación del entrenamiento. Esta organización la vamos a ver, si podríamos llamarlo de alguna manera, desde la generalidad, para que a ustedes les quede un poco claro, personalmente y utilizando allí la experiencia que he tenido en los deportes, por ejemplo, como entrenador de atletismo, tiempos de deportes de tiempo y marca, perdón, ¿sí? En diferentes modalidades del propio 1500, digamos que tuve la posibilidad de ser entrenador de 5000, luego 10.000, luego pasé a 21 y luego 42. También de deportes mixtos como el triatlón, obviamente el fútbol, pues que es la especialidad, y levantamiento de pesas y actividades como por ejemplo el CrossFit. Entonces, digamos que utilizando esta experiencia, yo creo que este panorama que nos muestra García Manso y colaboradores nos va a permitir a nosotros tener un bosquejo general, una guía de cuáles son los pasos que yo debo tener en cuenta para poder realizar una adecuada planificación y diseño de esa planificación del entrenamiento para que mi intervención desde lo profesional sea lo más significativo posible para obviamente mis deportistas o mi deportista. Bien, entonces él nos menciona 8 pasos que cualquier entrenador debe tener en cuenta para poder realizar la planificación del entrenamiento deportivo. El primero, analizo lo que tengo. El segundo es plantear unos objetivos. El tercero sería determinar la participación en el calendario de eventos. Es supremamente importante. Luego, como cuarto, la periodización o periodizar. El quinto, ubicar las cargas de entrenamiento. El sexto sería seleccionar los medios y métodos. Séptimo, desarrollar la planificación. Y el octavo, siempre constante, y de pronto por eso se encuentra en la mitad y es multidireccional hacia todos digamos que los pasos a seguir, y es la evaluación y el control. No quiere decir con esto que simplemente hago una evaluación al inicio y una al final y un control cuando voy a competir, ¿no? Yo puedo hacer evaluaciones de diferentes tipos con diferentes características que las vamos a ver más adelante en el desarrollo de todas mis sesiones, ¿por qué no? Hay unas evaluaciones que se hacen a través de la observación desde lo cualitativo, por ejemplo, en cuanto a un estado de ánimo, a unas valoraciones específicas desde lo socioafectivo que también se pueden hacer en el desarrollo de las sesiones. Evaluaciones obviamente por microciclos, por periodos o algunas etapas especiales. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Le pueden tomar si quieren un pantallazo porque esto digamos que va a ser lo primero que vamos a ver en las siguientes sesiones.
¿Alguna pregunta? ¿No? No, 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 señor. señor. No, señor. Gracias, les agradezco que de pronto respondan porque como no puedo ver el chat o no los puedo ver, entonces no sé si me escucharon adecuadamente. Bien, entonces, para entrar en esos pasos que nos planteaba el autor anterior que mencionábamos, el primer paso es analizar lo que tengo. Bien, eso ya lo habíamos hablado y quizás en el ejercicio anterior, que para algunos de pronto no fue significativo, la intención era poder nosotros evidenciar qué tanto nivel de planificación teníamos. Era un ejercicio muy simple donde planificaba mis vacaciones, pero de allí pues obviamente me permitía a quien les habla darse un paneo general de cómo nosotros concibimos la planificación. Bien, entonces para poder nosotros obviamente generar, digamos, ese paseo especial, pues primero debo contar, como decía alguno de ustedes, cuánto dinero tengo, qué periodo de tiempo tengo, con quién voy a ir, si está haciendo frío allá, qué tipo de, digamos, de clima hace, qué época, etcétera, etcétera. Eso es analizar lo que tengo, eso es muy, muy importante. Entonces, digamos que en este primer paso se realiza el diagnóstico de todas las condiciones del deportista. Es muy importante. Quizás para algunos, empezar por el deportista, algunos modelos de entrenamiento se basan o son enfocados, digamos que en el sujeto y otros en el contexto, que quiere decir que algunos se especifican hacia potencializar obviamente y analizar y demás, evaluar, controlar al deportista y otros empiezan desde el deporte, ¿listo? Que les da las características generales para poder ir adaptando a ese ser humano deportista a las competencias que va a desarrollar. Entonces, por ende, este autor, Manso, decía que el primer paso es analizar lo que tengo desde las características del deportista, del deporte y las características en las cuales va a entrenar y competir. ¿Listo? Eso digamos que es a lo que él apunta. Entonces, obviamente, primero el conocimiento del deportista. Tener en cuenta además los recursos para esa planificación, eh, para esa dosificación del entrenamiento, para esa asignación de las cargas, del estrés, del volumen, de los tiempos de recuperación, etcétera, etcétera. ¿Gloria está? Sí, profe. Gracias. ¿Qué crees tú que deberías conocer básicamente o a rasgos generales, porque pues obviamente para no entrar en la particularidad, conocer de tu deportista para hacer la planificación? Pues el rendimiento, primero, o sea, o sea, sí, como, Ponle cuidado, ¿cuál Gloria. es el Perfecto. rendimiento? Perdón, te interrumpo. Está perfecto y espero que todos ahí nos estén escuchando adecuadamente. Gloria, yo soy tu deportista. Digamos que en lo que estamos, que es como lo juvenil, ya un poco ya pasaron ustedes de ese deporte de infancia de primera etapa. Y hay un padre de familia que te llama porque le dieron tu experiencia, le contaron, listo, para que me entrenes. ¿Qué es lo primero que te gustaría saber de David, de tu deportista? ¿Cuál es el deporte al que va a competir o Sí, si qué te tengo parece que a ti. entrenar? ¿Cuál es el deporte que va a competir? ¿Para qué es importante conocer el deporte en el que compite o en el que va a competir? Pues ahí pues para especificarse en algunos ejercicios importantes hacia el deporte. Muy bien, para trabajar la especificidad en el entrenamiento hacia esa modalidad deportiva. Excelente, Gloria. Lo dijiste de la mejor manera. Muy bien. Carranza, creo que lo vi ahí en el chat, hizo unos apellidos así, y los nombres que me voy acordando, después me acordaré de los demás, qué pena. Aquí estoy, profe. Qué recursos debemos nosotros tener en cuenta para esa planificación? Pues teniendo en cuenta que primero se le pregunta sobre el deporte, lo importante es tener digamos, unos buenos materiales para poderle trabajar en ese deporte. Digamos, si fuera, por ejemplo, en baloncesto, contar con una cancha, contar con el balón, digamos, unos conos, los diferentes implementos que para ese deporte sean. Digamos, en el caso de patinaje, tener una buena pista donde él pueda entrenar y todo eso. Excelente, perfecto. ¿El nivel económico tendrá una influencia directa frente a estos recursos? Sí, profe, porque digamos hay algunos deportes en los que algunos implementos con los que se necesita trabajar son demasiado caros. Digamos, en el caso del patinaje, las llantas, el juego de llantas de patinaje de velocidad es muy caro, vale como 600.000 pesos.
Entonces, digamos, si es un deportista que no tiene como tantos recursos, es un poco más complicado. Sí, está bien. ¿Será la limitante que me determine si puede participar en un deporte o no? Pues no debería hacerlo, profe, pero tal vez sí. Lastimosamente, en nuestro medio sí, muchachos. Hay algunos deportes a los cuales Profe, digamos, es muy difícil acceder a poder participarlos. Sin embargo, si se encuentra obviamente la motivación del deportista, ¿cierto? Si se encuentra la motivación y el apoyo de los padres, se pueden buscar esos mecanismos de apoyo para poder lograr la vinculación de ese deportista a ese deporte. Hemos tenido algunos casos específicamente, y no solamente en el ciclismo, donde de pronto ustedes saben que algunos ciclistas empiezan con algunas bicicletas que están diseñadas para otro tipo de trabajo, quizás para el agro y demás, y empiezan a mostrar su evolución y su talento innato y consiguen patrocinadores que obviamente los llevan al desarrollo y les permiten ir creciendo. No solamente en ese espacio se encuentran esas posibilidades. Yo, ¿por qué les pregunto lo de los recursos, muchachos? Porque si en algún lugar, en algún espacio de su proceso formativo, perdón, y de su proceso profesional, se encuentran en las clases de educación física, ¿por qué no? Entrenando, pues obviamente como entrenadores, que quizás va a ser su perfil más fuerte. En el escenario que se encuentre, no somos nosotros las personas que debemos cortar eh, esa motivación de ese chico, simplemente porque de pronto no tenga los recursos, los medios para realizarlo. ¿Listo? Eso es muy importante. Sin embargo, sí debemos ser conscientes que el medio económico, los medios económicos facilitan el acercamiento a algunas disciplinas deportivas u otras. ¿Listo? Simplemente sea porque el equipamiento, como lo decía el compañero, es muy caro y sí o sí se van a desgastar y hay que comprarlo cada tanto. Las protecciones, por ejemplo, para jugar hockey sobre hielo o sobre otra superficie parecida, etcétera, etcétera. Pero, pues obviamente podemos siempre intentar motivar a nuestros deportistas estudiantes para que luchen por esos objetivos que tengan trazados. No sé si alguien iba a participar con esa pregunta que hice anteriormente. Creo que corté a alguien por ahí cuando iba a hablar. ¿No? no, no, señor, pues solamente iba a decir que, digamos, de pronto el limitante no es de participar en el deporte, sino más que todo se va a ver como reflejado en los resultados de ese mismo deporte. Bien, sí, también tienes razón en tu punto de vista. Sin embargo, la participación a veces es la que inicia a costar, ¿sí? Porque, por ejemplo, para hacer algún tipo de actividad con algunos equipamientos que son muy costosos, pues si el padre de familia no tiene ese dinero, pues muy seguramente desalienta al chico para que lo haga y buscarán otro deporte. Entonces, a veces el participar es el primer paso, y como ustedes saben, dar el primer paso es lo más difícil en este medio del entrenamiento deportivo para los deportistas y para el entrenador. Pero pues en conclusión, en ese punto, muchachos, sí es una condicionante los recursos, pero no es la determinante de la participación y el éxito, para hablarlo, digámoslo, de una manera desde el entrenamiento deportivo. Eh, Kevin, que también es otro nombre que me acuerdo, ¿a qué hará referencia este punto que dice tener en cuenta, obviamente, conocerlo eh, desde otros? ¿A qué otros podrá hacer referencia a esto? ¿Qué otros debo tener en cuenta para mi organización de la planificación y para tener en cuenta en el desarrollo ya del entrenamiento deportivo? De pronto su vida personal, con quién vive, qué hace, ¿Por qué? Está perfecto. 10 puntos ahí, Kevin, pero ¿por qué? porque digamos, pues ahí va a entrar, digamos, pues como tal, como estamos hablando, profe, que estamos hablando de una categoría eh, juvenil. Un ejemplo puede ser su pareja, las novias, en este caso. Sí, Con quién vive, si tiene problemas en su hogar, en el estudio, si, porque pues muchas veces de pronto pues me ha pasado, llegan deportistas que les va mal en el colegio y no los mandan a entrenar. Entonces pues ese rendimiento académico también va un poco de la mano con este deporte, dependiendo pues también los padres de familia y pues como ya lo había dicho, pues de pronto si tienen problemas en el hogar. perfecto. Bueno, para todos, espero que no solamente participen los que vaya llamando, sino el que quiera. ¿Será que dentro de mi planificación ya del entrenamiento deportivo como tal, después de que ya hice la periodización de ese entrenamiento, para hacer
asimilación de esas cargas o otorgar el estrés que yo le voy a dar a ese deportista en la semana, en la sesión, será importante reconocer de pronto la distancia que recorre ese deportista para llegar al centro de entrenamiento, cómo la recorre, en qué condiciones, qué tipo de alimentación tiene antes de llegar a la práctica deportiva o, por qué no, después de la práctica deportiva. ¿Será importante? Profe, Sí, pues sí, claro, porque señor. todo eso puede afectar en el rendimiento del deportista, profe. Puede afectar, sí, pero Porque, para el, digamos, o sea, hagamos de cuenta, a mi pregunta es, chicos, mi pregunta es, em, al entrenamiento deportivo, o sea, afecta en la asimilación de las cargas y demás, pero para el entrenamiento deportivo, yo como entrenador, eso a mí, ¿cómo me afecta o cómo me altera mi planificación del entrenamiento? Es mi digamos, algo pregunta. que podría ser es que, digamos que el deportista vive a una distancia bastante alejada de donde se entrena y que el deportista vaya todos los días en cicla. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, puede que en algún momento tenga un accidente con la cicla o algo por el estilo, o que se le pinche una llanta y no llegue a tiempo al entrenamiento, por así decirlo, y se pierda tiempo con eso. Digamos que llegue 20 minutos, 30 minutos tarde, eso ya es tiempo que le afecta a uno en la planificación que se realizó para ese entrenamiento. Inclusive también el Bien, llegar de pronto muy cansado o excelente, muy agitado por la cicla, lo puede afectar bien. también en el momento de rendir en el entrenamiento. Perfecto, muy bien. Es el primer punto, obviamente importante, pero el segundo para mí es mucho más determinante para el entrenador y en el momento de hacer su dosificación de ese entrenamiento. No es igual el niño que llega muy bien descansado, eh, muy bien alimentado en el auto, ¿cierto? Y que llega quizás 15, 20 minutos antes. Nunca es igual en comparación a, no estoy diciendo que sea peor o mejor, pero no es igual y luego tener en cuenta como entrenador. Al niño que viene recorriendo 25 kilómetros en bicicleta con pendientes y cuestas y demás, ¿cierto? Y llega siempre 5 minutos o sobre el tiempo al entrenamiento. No es igual, ¿por qué? Porque ya hizo un desgaste metabólico, ¿cierto? Hizo la utilización de algunos nutrientes específicos para, pues obviamente desplazarse. Hay un desgaste de alguna moneda energética que tuvo que pagar ese desarrollo de esos 25 kilómetros y yo como entrenador lo debo tener en cuenta. Les voy a contar así rápidamente una experiencia. Nosotros en el Bogotá Fútbol Club, en la categoría sub-20 de torneo nacional, teníamos un muchacho que trajimos pues que tuvimos la oportunidad de invitar desde apartado, muy bueno delantero, pasó ahora por Millonarios y ahora está jugando en la segunda división de Francia. Y yo un día venía, pues como siempre, un poco más temprano para el entrenamiento, hacia Cota, y ese día, lastimosamente, me pinché, entonces tuve que buscar como dónde despinchar en mi moto hacia adentro del pueblo como de Cota. Eh, bueno, ya me dirigía después de haber despinchado, etcétera, hacia el centro de entrenamiento y yo visualicé pues que iba este deportista corriendo en chanclas con su maleta hacia el centro de entrenamiento. Obviamente le pregunté que se lo hacía todos los días, me dice que sí porque no tenía obviamente dinero para el transporte. Primero, corriendo una distancia significativa donde básicamente o fácilmente había unos 5 kilómetros de ida hacia su casa, otros 5 kilómetros de regreso, en unas condiciones pues obviamente no muy ergonómicas, utilizando algunas chanclas que generan pues obviamente una fatiga en el tibial, por ejemplo, anterior. Y todo ese tipo de cosas tienen que tener el entrenador en cuenta para dosificarlo en su entrenamiento y evitar lesionar a ese deportista. ¿Listo? Entonces digamos que es un pequeño ejemplo para que ustedes se den cuenta que caracterizar es la totalidad, la totalidad. Entre más yo tenga claro qué es el deportista, qué ha hecho, qué es lo que hace, qué es lo que quiere y cómo viene, muchísimo mejor va a ser mi planificación. Hay algunos entrenadores, los más acuiciosos, quizás, y los deportistas más juiciosos, ya se ve poco más en el alto rendimiento, ellos tienen un diario deportivo. Un diario deportivo es como apuntan todo lo que realizan, cantidad, por ejemplo, en los deportes de tiempo y marca, cantidad de kilómetros, tiempos, competiciones, a veces apuntan tipos de ejercicios realizados, lesiones, tiempos de recuperaciones y demás. Eso es un buen recurso para que los entrenadores siempre lo pidamos a los que lo tengan para podernos empapar de qué fue lo que hicieron en la temporada anterior, cuántos kilómetros, por ejemplo, total recorrieron en su planificación general total y poder nosotros obviamente hacer
paradigma de cómo se encuentra y planificar hacia el futuro. Ese segundo paso es plantear los objetivos. Todos son importantes, pero quizás este me va a dar el punto de partida ya dentro de la estructura de esa planificación. ¿Listo? Entonces, básicamente es la estructuración de un plan de entrenamiento, se basa en la definición de los objetivos. ¿Listo? Si yo no tengo claro ni siquiera cómo desarrollar un objetivo desde lo teórico, desde lo escrito, desde el papel, muy seguramente no me va a facilitar, no se me va a facilitar alcanzarlo en la realidad a través de esa planificación y esa estructuración de entrenamiento. Entonces espero que vayan copiando ahí los pasos a pasos porque son los que vamos a desarrollar con nuestro proyecto, obviamente, de aula. Bien, para que un objetivo esté bien formulado, obviamente lo que estoy mencionando es con el autor que les mencioné al inicio de la sesión, ¿listo? Deberá, perdón, ahí quedó pegado, contar con las siguientes características. Sí o sí el objetivo que yo planifique, así sea para mi semana de trabajo, para mi mes, para mi macro, debe contemplar o debe contener en la estructuración teórica del mismo estas características. O sea, debe ser medible, alcanzable, visible y específico. ¿Listo? Con estas características vamos a poder determinar que un objetivo está bien formulado o no. ¿Bien? ¿Hasta acá claro, muchachos? Sí, señor. Sí, Bien, entonces acá me va a permitir salirme un momento de la presentación. Les voy a pedir no que enciendan las cámaras, tranquilos, pero sí vamos a desarrollar este pequeño ejercicio. Entonces, lo que van a hacer ahí en su cuaderno de apuntes son las 10:28, máximo hasta las 10:35, 7 minuticos, creo que son suficientes, y van a hacer un ejemplo simplemente, la construcción de un objetivo. Ustedes lo pueden escoger para una sesión, para un micro, o sea, por una semana, para un mes o para lo que quieran, ¿listo? Van a desarrollar, escribir un objetivo enfocado a cualquier estructura. Puede ser la coordinativa, la cognitiva o la táctica. Cualquiera de esas tres, o si ustedes consideran que existan otras y las vinculan en su sesión, las pueden vincular. Entonces, no sé si quedó claro el ejercicio que vamos a hacer ahora acá en el aula. Y voy a escoger 2 o 3 personas que no lo lean. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Perfecto, muchachos. Entonces, manos a la obra. El primero que termine me puede avisar, con eso de pronto socializamos el que termine de primeras, como también para enriquecer un poquito más el espacio y seguir avanzando. Me van diciendo, porfa, cómo vamos y si ya estamos terminando. Lucas, ¿cómo vas? ¿Terminaste? Ya casi, profe. Perfecto. Juan Pablo, Ya también, ya casi, profe. excelente.
Fabián, ¿cómo vas? Ay, profe, bien. ¿Ya terminaste? Pues bien. No, todavía no. Bueno, dale. Cristian, Señor, ¿terminaste? sí, ya terminé. Excelente, Cristian. Perfecto. Entonces, vamos a hacerlo con el ejercicio de escucharlo a Cristian. Todos les pido el favor de pronto que paremos un segundo ahí. Obviamente después, como ustedes saben, tienen su trabajo autónomo y van a tener que terminarlo, depurarlo, que cumpla las características y subirlo a su Moodle, que va a ser como la evidencia de la presente sesión de esta semana, la sesión número 1. Entonces, ahí van a tener el espacio. Cristian obviamente después lo corrige o lo modifica teniendo en cuenta lo que vayamos a ir comentándole a Cristian entre todos. ¿Bien? Cristian, por favor, lo escuchamos. Bueno, el objetivo es, no sé si me quedó bien, pero dije adaptar a la persona por medio de las diferentes metodologías de enseñanza del arranque y envío. Eso hace referencia a la halterofilia. Otra vez. Adaptar. A la persona por medio de las diferentes metodologías de enseñanza del arranque y envión. O sea, yo lo hice pensando, digamos, en una persona primípara, o sea, digamos que hasta ahora está arrancando en ese deporte, entonces me enfoqué como pensando en ese objetivo, o sea, de buscar la manera o la manera de enseñarle al niño o a la persona los diferentes ejercicios para que pueda realizar un envío o un arranque de una manera excelente, digamos así. Muy bien, déjalo ahí. Todos espero que pues obviamente hayamos puesto atención y lo que vamos a hacer, que me parece de pronto que sea más significativo en este momento, es que vamos a visualizar rápidamente las características de cada una de esas condicionantes del planteamiento o el diseño de los objetivos y al finalizar, teniendo en cuenta lo que vayamos a ir hablando y lo que vamos a ver, vamos a revisar otra vez el objetivo de Cristian. ¿Listo? ¿Les parece? Y uno más que de pronto se pueda sumar. Entonces, muy atentos ahí. Espérate, reviso el chat porque creo que alguien escribió. A ver. Listo, tranquilo, que ahí, Johan, no hay problema, pues lo vas a poder ver el video en la grabación en el Moodle. Bien, entonces vamos a seguir. ¿Será que puedo pasar a la diapositiva anterior para tomarle foto? Claro que sí, ahí están. Me avisa si la ves. ¿Está? No, la anterior, por favor. ¿Está? Sí, señor, gracias. Bien, el segundo paso es plantear un objetivo después de que ya caracterice al deporte, al deportista, su contexto, su realidad, quién es, de qué está conformado, qué quiere ser y demás. Bien. Listo, gracias. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con el medible. Entonces, el medible. Un nadador en la prueba de los 100 metros libre realiza un tiempo de 56 segundos. ¿Esta será la referencia a medir? ¿Quién se atreve a responder si sí o si no? Yo creo que sí, Sí. profe. Bien, perfecto. 2. Tiro. ¿Quién más? ¿Quién más tiene otra respuesta para esa pregunta? ¿Esta será la referencia a medir? ¿Ninguna? Bueno, Pues diga, obviamente. yo Sí, te creo que escucho, te escucho. depende. Yo creo que depende. Yo creo que depende, ¿no, profe? Porque, digamos, teniendo en cuenta que, pues, si la idea del objetivo es buscar un tiempo mejor para el nadador en el momento de realizar los 100 metros, de pronto sí sería la medida cero, ¿no? Pero, digamos, si se buscara que tuviera más, ¿cómo decirlo? Como que fuera más efectivo en el momento de la salida o en el momento del viraje o algo así, ya cambiaría Excelente. ¿Quién está hablando? el tema a medir, ¿no? ¿Quién está hablando? Perdón. Santiago, profe. Santiago. Excelente, hermano. Y para todos Santiago. los que respondieron anterior, también muy bien.
sí es la referencia a medir. No es lo único que yo podría medir. ¿Por qué no lo único? Porque yo en el desarrollo de esta prueba, de este drill, podría enfocarme a medir lo técnico. ¿Listo? Entonces tengo mi video, pongo mi cámara en plano sagital para que mi nadador empiece y empiece a hacer el análisis de la técnica. Podría también, ¿por qué no medir cuántas salidas a respirar utilizó en el recorrido? ¿Será importante para la natación? Sí, va de la mano con el desarrollo de la técnica. ¿Listo? Podría medir cuántas brazadas dio. ¿Está fuera de un enfoque que yo tenga que ir trabajando? No. ¿Listo? Los virajes de la cabeza. Perfecto. Angulación de la palma de la mano. Perfecto. Y esas cosas las podría yo escribir en mis objetivos y podrían ser medibles. Entonces, ¿a qué voy con esto? No es lo único para los entrenadores, muchachos. Lo único que podemos medir no solamente es el tiempo. Si estamos hablando de algunos deportes de tiempo y marca, ¿sí? ¿Cuánto fue que hizo en los 1000, 1500, en los 100 metros, en los 400? No, no es lo único. ¿Por qué? Porque nosotros debemos también enfocarnos es qué lo llevó a tomarse, a gastarse ese tiempo. Entonces, muy seguramente esta sesión o esto que quiero medir sea para un test control o para la evaluación de ese microciclo para hacer la asignación de las cargas que vienen o modificar la ondulación de las cargas. Entonces, básicamente, lo medible, ¿cierto? Es que yo lo pueda, en lo mejor de los casos, cuantificar o cualificar, pero que yo lo pueda identificar y que se lo pueda, ¿por qué no mostrar a mi deportista? ¿Listo? No sé si quedó claro el tema de lo medible desde el objetivo. Sí, señor. Sí, sí, señor. Sí, profe, sí. Perfecto, Sí, señor. perfecto. Vamos a seguir entonces. Lo alcanzable. Si se busca dentro de la sesión, dentro del microciclo, dentro del mesociclo, ¿listo? Si se busca el desarrollo de altos niveles de fuerza máxima, ojo lo que estoy escribiendo ahí en negrilla, altos niveles de fuerza máxima en un futbolista de rendimiento, se requiere o se requerirá como mínimo 6 semanas de preparación en la fase de simetría corporal. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? ¿Quién se anima? Teniendo en cuenta obviamente la referencia a lo segundo del objetivo. Que pues yo considero, profe, que eso hace referencia a que si uno espera un objetivo alcanzable en cuanto al desarrollo de la fuerza máxima, debe tener en cuenta esas como mínimo 6 semanas. Digamos, yo no puedo pretender ir a realizar un objetivo y decir que en 4 semanas voy a alcanzar altos niveles de fuerza máxima. Muy bien, excelente, gracias, hijo. ¿Y quién debe tener claro esos tiempos? ¿El deportista? ¿La familia? ¿El club que me paga? El entrenador, profe. El entrenador. El entrenador, muchachos, compañeros, colegas, el entrenador. Nosotros, yo, David Fonseca, para que ustedes no digan que estoy hablando de ustedes, yo, a veces cometemos o he cometido, digamos que fallas porque se plantean objetivos que fácil, o sea, básicamente no se pueden alcanzar. ¿Por qué? Porque no tengo el tiempo para poderlos desarrollar o porque ni siquiera tengo la capacidad, digamos, estructural de ese deportista para poderlo llevar a ese objetivo que planteé. No sé si fui claro ahí. Sí, sí, señor. Sí, si quiero desarrollar la fuerza máxima, debo generar primero una adaptación de esa fuerza máxima, ¿cierto? Por ejemplo, les hago una pregunta, como para el compañero, la halterofilia. ¿Será que yo debo desarrollar primero o mejorar primero o transversalmente el desarrollo de la técnica en los levantamientos para poder mejorar la fuerza máxima? Sí, señor. Claro. Sí, señor. ¿Será que yo debo trabajar el rango de movilidad para poder aumentar la fuerza máxima? Claro, sí, señor. Sí, y los invito a que vean los chinos del levantamiento. Después vamos a ver algunos videitos de los chinos, obviamente enfocados en la halterofilia, bueno, y en otros deportes. Hace parte de su quehacer
digamos, tuve la experiencia ahora porque, pues, como les decía, estoy intentando mejorar ese tema de la planificación para el deporte de la halterofilia y me acercaba a una lectura que ellos realizaron y yo no lo podía creer que pasan 8 meses trabajando con un bastón antes de pasar a una barra de técnica. 8 meses. Nosotros, los que han hecho deportes como esto, en algunos lugares, no todos, y bajo la directriz de algún profesional, máximo una semana y media, y ya queremos barra y meterle la mayor cantidad de discos. ¿O no es así? Sí, Sí, profe. Sí, señor. señor. Entonces, nosotros debemos primero, dentro de esa caracterización que ya hicieron ustedes inicialmente, plantear un objetivo eh, que sea medible desde lo cuantitativo o cualitativo, ¿vale? Desde lo cualitativo también vale. Que sea alcanzable. ¿Por qué? Porque tengo el tiempo para poderlo desarrollar. Si quiero aumentar la potencia y voy a utilizar la pliometría, ¿cuántas semanas necesito? Ya se los había puesto como ejemplo, creo. ¿No? ¿No la tenemos tan clara? No, No, señor. señor. No, señor. ¿Me Bueno, repite la pregunta, profe? tranquilo. Señor, ¿Me repite la pregunta, profe? para aumentar los niveles de potencia utilizando la pliometría, ¿cuántas semanas necesito para alcanzar ese objetivo? Sí, cosas como esas. Por ejemplo, si yo soy entrenador de voleibol, creo que acá hay alguien que está trabajando en el voleibol y yo he notado porque el voleibol trabajo digamos que para mí, la persona que trabaja voleibol de pronto me puede contradecir y tiene todo el derecho. Para mí la determinante, una de las determinantes significa como el éxito de esa modalidad, es la velocidad de reacción. Para mí, una determinante, ¿cierto? Dentro del desarrollo del voleibol. Y esa determinante dentro del desarrollo del voleibol, algunos entrenadores utilizamos, porque pues yo también he tenido la posibilidad de hacerlo pues en el colegio, utilizamos ese método de la pliometría, pero no tenemos claro ni qué nivel de pliometría hay, por dónde podemos empezar, cómo puedo calcular en qué nivel de pliometría está, o el máximo, por ejemplo, altura que puede saltar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos caracterizarlo todo, muchachos. Perdón que sea tan enfático en eso, para poder plantear objetivos que sean medibles, que yo pueda decirle al deportista, o sí, al deportista, ¿por qué no? Porque estamos hablando del entrenamiento deportivo. Este primer mes bajaste o disminuiste 6% tu porcentaje de grasa. ¿Eso es un dato cuantitativo? Muchachos, ¿es un Sí, dato señor. cuantitativo? Sí. Ahora, si ustedes son entrenadores personales y le dicen a su cliente el primer mes todo lo que ha desarrollado en beneficios y le muestra datos cuantitativos, números, se lo echa al bolsillo. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante. No sé si alguien quiere aportar algo acá de lo alcanzable. Bien. Profe, una pregunta. Sí, adelante. Cuando pues hacemos, digamos, alcanzables, ¿solamente estamos hablando de tiempo? O sea, del tiempo que tenemos para poder obtener este objetivo, ¿o hay otras variables? Hay otras variables porque como lo que yo les mencionaba, por ejemplo, si mi objetivo es aumentar un 15% el RM en un deportista, hay otros parámetros que debo contemplar, como por ejemplo la técnica, la movilidad o rangos de movilidad articulares, ¿sí? Estos dos pueden ser determinantes y un tercer factor que puede ser es la alimentación y, por ejemplo, el entrenamiento invisible, como se llama hace algún tiempo. Esos son factores que yo debo determinar para poder alcanzar ese objetivo. Si el deportista no duerme mínimo 8 a 9 horas, que es la reconstrucción de todos los tejidos que se han alterado, no se recupera. Si no tiene una alimentación adecuada, pues muy seguramente no vamos a poder generar de pronto una masa muscular adecuada que fortalezca y proteja esa articulación. ¿Sí? Si no tenemos rangos de movilidad, por más de que el deportista sea fuerte, no va a tener la capacidad
de hacer una ejecución de alguna técnica específica, porque los rangos de movilidad sí o sí son determinantes para eso. Si no los tiene dentro de eh, la sentadilla, por ejemplo, pues no va a poder hacer un envión y demás. No sé si fui Listo, claro profe, ahí. gracias. Sí, señor. Dentro de muchos, ¿no? Que pueden estar dentro de lo contextual también, digamos que es determinante. Dentro de los otros que hablábamos anteriormente, algunos de sus compañeros decía contar con la pista de atletismo, de patinaje. Yo creo que eso es fundamental, ¿sí? Para poder desarrollar por lo menos la técnica. Yo puedo de pronto desarrollar esos aspectos motrices básicos generales en una cancha de fútbol sala, haciendo algún tipo de ejercicios y ejercitaciones, y que la chica tenga, o el niño, la niña, tenga esa experimentación y se acerque a ese contexto, y obviamente que pues maneje de adecuada manera sus implementos como sus patines. Pero no voy a poder desarrollar la técnica específica si no cuento con el espacio donde lo pueda hacer. Eso es, por ejemplo, algo que yo debo tener en cuenta, que sea alcanzable. ¿Por qué? Porque ya hice la valoración de todo lo anterior. Visible. A veces esto no es tan fácil en algunos espacios o muy técnicos y muy específicos. ¿Listo? Pero en la generalidad se puede lograr. Entonces, si el objetivo de la sesión de entrenamiento está enfocado en la mejora de la eficiencia del trabajo en equipo, al finalizar la sesión se debe percibir que en efecto esta ha evolucionado a través de la definición de tareas individuales encaminadas a la compenetración del trabajo en equipo. ¿Qué quiere decir acá? Si yo estoy trabajando el objetivo de la socioafectividad para mejorar eh, la sinergia entre uno y otro y mejorar el trabajo en equipo, eso debe evidenciarse en el desarrollo de la actividad a través de los ejercicios que yo monte y planifique y al finalizar la actividad. Pero si por el contrario monté ejercicios, por ejemplo, de unos contra unos, donde el que pierda le pongo yo una consigna física, pues no sé si vaya de la mano con la mejora del trabajo en equipo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo, profe? ¿La puedo volver a repetir, por favor? Tranquilo. No sé si alguien me escuchó. ¿No? ¿Estamos por Profe, ahí todavía? usted se refiere a que, digamos, profe, aquí, no, no sé si usted se refiere a que, digamos, yo pongo el ejemplo del baloncesto, digamos que colocar al deportista en situaciones de uno contra uno y cosas por el estilo, ¿cierto? Sí, exacto. Este uno contra uno son drills, por ejemplo, que yo obviamente estoy premiando algún tipo de característica técnica y, y digamos que tiene un condicionante específico desde la parte física, el uno contra uno. A lo que yo voy, muchachos, es para ir avanzando un poco. Lo visible es que yo lo pueda obviamente identificar y que se pueda de pronto percibir en el ambiente, ¿cierto? De esa sesión, pero tengo que ser coherente como entrenador. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero mejorar el trabajo en equipo, los ejercicios, los drills que yo monte, tienen que ir en pro de ese objetivo, de hecho, que yo planteé, ¿sí? Si yo quiero trabajar la mejora del trabajo en equipo, de redundancia, pues debo colocar ejercicios de colaboración y apoyo desde la estructura socioafectiva, ¿sí? Y no, muy seguramente, no va a ser muy válido colocar, por ejemplo, ejercicios de un uno contra uno en el fútbol puede ser, cada uno tiene su portería, separada una portería de la otra a 20 metros puede ser, le doy 4 minutos y el que haga la mayor cantidad de goles gana, el otro pierde y el que pierde hace 20 burpees. Muy seguramente con ese ejemplo que les acabo de dar, no voy a trabajar la socioafectividad del trabajo en equipo, ¿sí? Porque hay una oposición, o sea que convierto al otro en qué? En mi rival, y aparte que convierto al otro en mi rival, pues simplemente lo estoy premiando porque gana y si yo pierdo, pago una consigna física. Entonces el resultado, y no voy a poder evidenciarlo, pues no va a ser seguramente el que mejore el trabajo en equipo. Debo generar una estrategia que me lo permita desarrollar. No sé si fui claro también ahí con lo visible. Digamos, profe, yo estaba analizando y, digamos, en el baloncesto hay un
como decir, hay una táctica en el ataque que lo que hace es que los jugadores abren el espacio para que otro jugador pueda jugar uno contra la otra persona. Entonces, digamos, para hacerlo visible, digamos, se colocaría una situación de 5 contra 5 en donde ellos intenten realizar ese movimiento y pues si lo logran hacer el espacio para que el jugador tenga la vía libre para el uno contra uno, ahí sería un buen trabajo en equipo. Sí, total, total. Ese planteamiento del ejercicio está bien. Sin embargo, recuerda que es un trabajo en equipo y lo importante también sería ver cómo puedo vincular el todo. O sea, no solamente 5 versus 5. Muy seguramente algún trabajo socioafectivo dentro de los cuales todos estén involucrados. Les voy a poner otro ejemplo para pasar ya a esta parte visible en el trabajo en equipo. No sé si lo han visto, por ejemplo, en el fútbol, se hacen dos filas enfrentadas, ¿sí? No sé si me van entendiendo. Y colocamos un balón en uno de los extremos y lo que intentamos es llevarlo solo con golpe de cabeza y un golpe por cada uno hasta el final de esa fila enfrentada, ¿sí? Es un trabajo afectivo que lo que busca es hacer una cohesión de grupo o meterlo en una caneca o pasar cierta distancia sin que se nos caiga la pelota, entre todos abrazados, etcétera. No sé si me dice entender un poco. Sí, profe. Gracias, Gloria. Bien, ¿alguien tiene algún aporte más acá? Profe, yo Claro. manejando pues el trabajo en equipo, se haría como la especificación de cada, digamos, de cada jugador, o se puede, digamos, rotar en varias posiciones. Excelente pregunta, porque nosotros a veces utilizamos el recurso de poner a alguien, por ejemplo, que nunca tapa tapar, ¿sí? Alguien que nunca va al bloque a que vaya haga el bloque o sí, que cumpla otros diferentes roles y de hecho eso sirve porque se pone los zapatos del otro y va a entender un poco también la, digamos que la demanda que tiene el otro en los trabajos colectivos. Cuando trabajamos, el objetivo es un trabajo de mejorar la parte socioafectiva colectiva, va a ir a un segundo plano, muy seguramente, algunas estructuras que son tradicionalmente primarias, como la parte, por ejemplo, táctica, ¿sí? Sigue habiendo un trabajo de pronto táctico, pero la intención es que fortalezcamos los lazos, por ejemplo, eh, de la amistad, del compañerismo, de trabajar por el otro, apoyarlo si el otro se equivoca, hacerlo sentir parte del equipo, alguien que llegó nuevo. Entonces eso tiene que ser, por ejemplo, visible. Aquí voy con este pequeño ejemplo porque acá podemos poner más ejemplos en la diapositiva. Es que si yo monté el trabajo para mejorar esa efectividad entre todos, porque digamos que es un equipo nuevo, al finalizar la sesión yo pité, acabamos de elongar, listo, muchachos a las duchas, muchas gracias a todos, hasta luego, y yo veo que se va hablando alguien que no se hablaba con otro, que el nuevo ya va hablando con dos o tres, que ya lo recibió el grupo, etcétera, etcétera. Eso es lo visible del trabajo y yo puedo decir que alcancé el objetivo que estaba planteando. Profe, digamos, en ese caso también se Listo. podría trabajar con esto, con este tipo de juegos que son los juegos para romper el hielo y todo este tipo de actividades de Claro, integración, ¿no? total. Para quien les habla, a mis entrenadores en el club para el que trabajo, sí o sí, lo primero que tienen que empezar a hacer es una actividad de bajo impacto, colectiva, donde participen todos y el objetivo sea lo socioafectivo. Lo primero, después de hacer una pequeña movilidad articular, ojalá con elemento, ¿sí? O sea, llegaron a la sesión de entrenamiento, ya saben pues de qué deporte hablo, llegaron, los peladitos cogen o los juveniles o los que están en formación, en divisiones, y empiezan a hacer su movilidad articular y después de la movilidad articular para obviamente evitar lesiones hacemos un trabajo socioafectivo colectivo de baja intensidad, de baja complejidad, donde vinculen a la totalidad del grupo. Esa es una tarea sí o sí que siempre los profesores a los que yo acompaño tienen que tener en su sesión de clase. Porque ya nos dimos cuenta con los que les gusta el fútbol en la Champions que la suma de las partes no es el todo. Tenemos que tener un colectivo fuerte. Muy difícilmente la individualidad va a sobresalir sobre el colectivo. Entonces necesitamos un colectivo fuerte. Específico. Este específico tendría que ir de la mano o un poco más enfocado cuando estamos hablando de una sesión o un microciclo. Quizás si el objetivo es para todo mi megaciclo, pues puede ser obviamente un objetivo general. ¿Listo?
Entonces acá está hablando del específico, si él es el objetivo principal en el desarrollo de la capacidad, por ejemplo, de reacción. Si yo estoy trabajando la capacidad de reacción, como les hablaba anteriormente, que para mí es una determinante del voleibol y para estos deportes, por ejemplo, como el tenis y el squash, por ejemplo, entre otros, ¿sí? No se debe plantear tareas técnicas que ofrezcan distractores a la hora del trabajo concreto. ¿Quién me quiere de pronto explicar esta diapositiva? Así yo voy tomando agüita. Que no sea los que ya hablaron. Léela e intenta interpretar lo que el profe quería decir. Y obviamente, pues, manso. Dale, dale, participemos porque nos acaba la clase. Pues, profe, yo creo que esto refiere a que cuando, digamos, uno va a trabajar en algo en específico, no debe mezclar algo diferente a lo que se va a trabajar. Es decir, digamos, si yo pongo el ejemplo en el baloncesto, digamos, yo voy a trabajar una técnica, la técnica de defensa, digamos, en situaciones de uno contra uno, la que es la posición y todo esto, yo no tengo por qué ponerme a trabajar, digamos, la técnica de lanzamiento o, digamos, el doble ritmo o cosas por el estilo, sino enfocarme más que todo en lo que quiero lograr y lo que quiero llegar a trabajar. Muy bien, gracias. ¿Algún otro compañero o compañera de los que no ha participado para que se sienta parte de? ¿No? Bueno, cada cual de nosotros, como en los entrenamientos, yo se lo digo a los muchachos, pone lo que quiere poner. ¿Listo? Y al final el resultado no nos deja mentir. Entonces acá la invitación es que todos seamos un poco más activos. Dime, Gloria. Pues es no mezclar las capacidades, o sea, digamos, como dice ahí, principalmente pues el desarrollo es de la capacidad de reacción, pues no buscar una distracción que sea diferente a esa capacidad, sino pues enfocarse en eso. Excelente, yo tengo un deportista, o varios de squash, por ejemplo, ¿cierto? Y le estoy pidiendo y estamos trabajando como el objetivo específico la velocidad de reacción. Cuando yo hablo de velocidad de reacción, quizás es un estímulo que él no espera y debe dar una respuesta motriz del sistema nervioso central a través de su elemento que podemos desarrollarlo como en otra palabra, como con la técnica. O sea, él va a solucionar, ¿cierto? Esa pelota que le tiré cruzada a tres paredes, se llaman el squash, los que han jugado squash. Entonces le tiro una pelota a tres paredes y tiene que reaccionar rápido para devolvérmela en paralela o en cualquier lugar. Si yo le pido que esa pelota me la responda específicamente con un drive de derecha y que sea a media altura y que pique en el segundo espacio de la pared lateral, estoy generando distractores para esa velocidad de reacción. No sé si soy claro. O sea, no puedo trabajar la técnica, ese mismo momento, la técnica con la velocidad de reacción. Para el desarrollo de la técnica debo generar otros espacios donde no hayan distractores, o sea, que sea un movimiento un poco más plano y pueda ir perfeccionando, por ejemplo, su revés o su derecha en paralelo, profundo, hablando del squash, ¿sí? Si ya estoy trabajando la velocidad de la reacción, simplemente lo que me enfoco es a que reaccione rápidamente al estímulo que le estoy dando y me solucione como él lo crea conveniente, o sea, que me responda a la pelota como él crea conveniente. ¿Listo? Sucede obviamente para todos los deportes con el ejemplo que dio Santiago, creo. Que está bien planteado. Profe, tengo una Sí, duda. adelante. Digamos en el deporte de fútbol, pero para arqueros, digamos, se trabaja una capacidad, digamos, al comienzo y ya al final, digamos, se mezclan varios ejercicios. ¿Eso es malo? Digamos, estoy trabajando seguridad y pues ya al final sumo la seguridad con caída o seguridad con achique. Sí, tendríamos que ver, buena pregunta, tendríamos que ver, por ejemplo, cuál es el objetivo específico. Si el objetivo específico es mejorar la técnica del blocaje, por ejemplo, estoy hablando pues, del entrenamiento de arqueros específicamente del blocaje, yo en esa parte del objetivo específico, donde quiero que él incorpore en su sistema nervioso central, ¿sí? Como respuesta inmediata a cada balón que le llegue a una altura parecida, la adecuada técnica al blocaje para que le demos seguridad a la atrapada de esa pelota. Yo genero ejercicios con diferentes estímulos, pero que estén dándole a él esa experimentación, o sea, que experimente cómo hacerlo, le ayudo en la técnica,
quizá le tiro balones a diferentes velocidades y diferentes potencias para que se vaya acoplando y vaya ganando la seguridad para hacer ese blocaje. Ese es el objetivo específico, era mejorar el blocaje. Listo, está perfecto. Ya si después, en la misma sesión, lo que quiero es finalizar con un trabajo un poco de pronto más desde la estructura condicionante, o sea, por ejemplo, desde la resistencia específica para los porteros, ¿sí? Entonces ahí puedo mezclar diferentes skipping, salto, blocaje, skipping, arriba, etcétera, ¿sí? Y está bien. Lo importante es que no mezcles todo en el mismo momento, porque va a ser muy difícil para el arquero poder separar qué es lo que estamos haciendo y no muy seguramente vamos a alcanzar el objetivo específico de la sesión. ¿Listo? O sea que podemos fragmentar esa sesión por partes, en su parte central, su fase, perdón, central, en partes, y en ese primer momento lo más, por llamarlo de alguna manera para que nos quede claro, lo más jugoso de la sesión, lo más rico de la sesión, va a ser ese blocaje. Y ya lo otro son unos condimentos que le doy al final, para como que termine un poco trabajando la estructura condicional, la estructura física. Ah, listo, profe. Gracias. Perfecto. Vamos a ver ahora rápidamente para ir finalizando la clasificación de los objetivos para el entrenamiento deportivo. Recuerden, tengan en cuenta la caracterización inicial. Es muy importante el deporte, el deportista, su contexto, su realidad, qué quiere hacer, lo que ha hecho y demás, todo lo que ya hemos visto. Formular el objetivo es lo más importante para que esa planificación sea acorde a lo que queremos desarrollar. Debe ser medible, alcanzable, visible, específico. ¿Listo? Y eso me va a dar, sí o sí, voy a estar yo seguro de que es un objetivo bien formulado. ¿Ok? Ahora vamos a ver la clasificación que nos ofrece el mismo autor de estos objetivos. Entonces tenemos unos objetivos y los podemos nosotros clasificar en objetivos intermedios y unos objetivos finales, como los que yo le mencionaba hace un momento. Es muy, no diferente, pero sí el objetivo lo voy a diseñar con unas particularidades, unas características diferentes para una sesión que para un macrociclo. ¿Por qué? Porque el objetivo de la sesión puede ser aumento en el rango de movilidad de la pierna de apoyo antes del salto. ¿Sí? Por ejemplo, en el salto largo. Para el microciclo, obviamente voy a tener en cuenta todas las sesiones, lo que yo desarrollo en las sesiones para poder desarrollar ese microciclo y esos objetivos que yo alcancé en la sesión, en este microciclo, me deben permitir poder generar o responder a ese objetivo que yo planteé para el mesociclo. Y una vez que yo tenga esos objetivos alcanzados en los mesociclos, pues muy seguramente me van a ir de la mano para poder alcanzar el objetivo final, que es este macrociclo. ¿Listo? Tómenle un pantallacito ahí si ustedes quieren. Perfecto, entonces en esos objetivos intermedios se podrán dividir según Grosser en estos dos aspectos. Entonces unos objetivos operativos y unos objetivos parciales. ¿Listo? Estos intermedios, no sé si ven el cursor, muchachos, ¿ven el cursor? No, señor. Ah, ok, no podemos. No, señor. Tengo que habilitar esa posibilidad. No, Voy a cacharrarle para que puedan ver el cursor. Bueno, en los objetivos intermedios, ¿cierto? Los podemos clasificar según Grosser en el 92, objetivos operativos y objetivos parciales. Juan está por ahí, creo que lo leí hace un rato. Juan, léeme esta diapositiva, por favor. Objetivos operativos y objetivos parciales. Objetivos operativos son los que se pueden alcanzar en un periodo de tiempo muy corto, con un ejercicio relacionado con las acciones motrices y específicas. Ejemplo, elevar la pierna del péndulo al momento del despegue en el salto largo. Objetivos parciales se logran a través del encadenamiento metodológico de varios ejercicios, ya sea en una sesión, un microciclo o un mesociclo. Ejemplo, cerrar el bloque 0. Cerrar el bloque, sí. O ahí yo solamente lo voy a cerrar el bloque, me falta un pedacito. Cerrar el bloque específicamente, por ejemplo, hablando de fútbol. ¿Listo? Cerrar el bloque es un contenido táctico general o un principio táctico un poco más desarrollado que los que se obtienen en las sesiones. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Sí? ¿Uno y otro?
Sí, señor. Sí, ¿Quién señor. respondió? Sí, señor. Perfecto, gracias. Kevin, ¿sigues por ahí? ¿Por ahí sigue Kevin Sí, o se señor. salió? Kevin, por favor, Sí, señor, acá respóndeme la estoy. pregunta que aparece abajo. Móntame entonces, ¿cuál sería el objetivo operativo de cerrar el bloque? 1. No entiendo, profesor. O sea, la parte que está abajo. Sí, pone cuidado. Digamos, hay un objetivo operativo, ¿cierto? Que son los que se pueden alcanzar en un periodo de tiempo muy cortos, como en un ejercicio relacionado con acciones motrices específicas. O sea, esto yo lo podría desarrollar en una sesión o en la unión de algunas sesiones. ¿Listo? Por ejemplo, elevar la pierna del péndulo al momento del despegue en el salto largo. Eso sería un objetivo operativo. Yo voy a generar ejercicios analíticos para que mi deportista tenga y mejore, que eleve la pierna, que gane elevación en la pierna en ese péndulo a ese momento que va a despegar en el salto largo. Ese es mi objetivo operativo. Pero ahora tenemos un objetivo parcial que es la suma de los objetivos operativos. Y ese objetivo parcial, por ejemplo, en el fútbol sería cerrar el bloque, que yo lo logro o lo alcanzo desarrollar o en el fútbol sala, de hecho, por ejemplo, para que lo tenga más claro, podría ser marcar tras la pérdida de la pelota ¿cómo se llama esa estructura? Se me olvidó ahora. Kevin, ayúdame. Cuando pierden la pelota, que me repliego y armo una figura como un diamante, ¿cómo se llama? No es como un diamante, es como un rombo. Gracias. Listo. Para poder alcanzar ese objetivo, o sea, que su equipo, Kevin, después de que perdió la pelota en un ataque, se repliegue y arme el rombo, ahora montame entonces un objetivo operativo, algo que lo alimente para alcanzar ese que estoy mencionando. Ok, ok. O sea, el rombo sería como el objetivo parcial. ¿Sí? Es como un objetivo parcial, exacto, que fue que lo alcanzaste tú con tu equipo después de varias semanas de trabajo. Entonces, montame un objetivo de un día de trabajo, por ejemplo, que va en pro de ese objetivo parcial. Pero, ¿cómo jugar? Espera. Pero lo pienso, profe. Tranquilo. ¿Quién le da la mano con otro deporte, con otro objetivo parcial, mientras que él lo va pensando en cada uno de sus deportes? ¿Nos animan? Profe, digamos ahí, en ese sentido, entonces sería el trabajar el repliegue, ¿no? Perfecto. Excelente. El Ese repliegue. es un objetivo, por ejemplo, operativo y le muestro hasta qué zona tengo que replegar, ¿sí? Con diferentes ejercicios, con Sí, señor. oposición, sin oposición, con balón, sin balón. Lo que le hago a mi equipo es, de una u otra manera, que colectivamente entiendan que perdimos la pelota y a mi indicación repleguemos hasta una zona, o sea, una altura del campo determinada en forma de rombo y esperemos el equipo rival. Y seguimos trabajando luego con oposición, luego con inferioridad numérica, luego con superioridad numérica, etcétera, hasta que logremos hacer la ejecución de ese objetivo parcial. ¿Listo? No sé si quedó claro más o menos la diferencia entre un objetivo operativo y un objetivo parcial. ¿Sí quedó claro? No, profe, yo no sé Sí, si señor. hay otro ejemplo. ¿Quién dijo que no? Está bien, gracias por hablar. ¿Quién dijo que no? Yo, Pero nombre, Profe, es que una no sé quién pregunta así oyó. rápida. Espérate. ¿Quién no entendió? Por favor, que me ayudes. Nombre. como si pueda, Juan David. Juan David, ¿qué deporte haces, Juan David? ¿O cuál te ha gustado? ¿Cuál hiciste? ¿Cuál has entrenado? Pues, me gustaría como en otro deporte, como más sencillo, de pronto, no sé, digamos en Perfecto, el tenis, ¿sí? fútbol o algo. Entonces, el tenis, ¿sí? El objetivo parcial, por ejemplo, que vas a desarrollar, el objetivo parcial, para seguir el ejemplo, el objetivo parcial que quieres trabajar es aumentar la velocidad en el primer servicio, o sea, la potencia. ¿Sí me entiendes? ¿Hasta Sí, ahí señor. vamos? Perfecto. Sí. Entonces tienes tu deportista que practica tenis y el objetivo parcial que montaste y vas a desarrollar es aumentar la potencia en el primer servicio. Tiene dos. En el primero quieres que le pegue fuerte
para intentando hacer un DIU siempre, o sea, fuerte. Listo, ese es el objetivo parcial. ¿Cómo podrías alcanzar ese objetivo parcial? No sé, de pronto. Dale, pero pues ponte en la película. Yo sé que no somos entrenadores de Como, tenis, pero profe, como pegándole, como haciendo los saques contra la pared. depende. Puede ser, pero bueno, no es tan específico, pero puede ser un acercamiento. De pronto en el recorrido que hace para golpear la pelota. O sea, Pues digamos, al momento de elevarla, digamos, no sé si eso afecte o algo para allá. sí, tiene muchísimo que ver, ahí también es un todo. Usualmente ustedes de pronto se han logrado ver cuando el tenista le impacta, la primera simple quiere dar muy fuerte, la segunda es un poco más de seguridad, el primer servicio donde pega, cuando falla. La raya. Los que pasan y dan la raya están muy cerca, pero la gran mayoría, cuando fallan, En la malla, en la profe. malla. Entonces, ¿qué hace el entrenador? Baja 5 centímetros o 5, bueno, sí, 5 centímetros la malla. Yo la bajo la malla, ¿sí? 5 centímetros, lo que el entrenador crea conveniente, y empezamos a hacer drills para que le dé con potencia y pase. Una vez que ya está pasando con potencia, la potencia que yo quiero, al lugar que yo quiero como entrenador, obviamente, ¿sí? Pues que el jugador también se sienta cómodo, voy aumentando paulatinamente al nivel de la malla reglamentario. ¿Listo? Ese sería, por ejemplo, un medio para poder lograr ese objetivo parcial. ¿Sí me expliqué? Sí, señor. Y simplemente lo monto como un objetivo. Ahora, para cerrar el bloque en el fútbol, pues si yo quiero cerrar el bloque en el fútbol, o sea, cerrar el bloque quiere decir, para los que no tenemos mucho conocimiento de fútbol, es que cuando perdemos la pelota o el equipo rival está atacando, intentar que mis dos líneas defensivas estén lo más cerca posible y lo más armadas posible. O sea, está el arquero, están, digamos, si yo juego 4-4-2, entonces está el arquero, adelante tiene 4 jugadores y muy seguramente adelante tiene otros 4 jugadores. Que esas dos líneas de 4 estén cerca y no mayor a 20 metros entre una línea y otra para que el equipo rival le cueste superar esas líneas de presión. Y para hacer eso, pues yo puedo hacer diferentes trabajos. Por ejemplo, el objetivo operativo para alcanzar, cerrar el bloque es repliegue intensivo hacia el propio campo. Ese sería mi objetivo operativo. Desarrollar el repliegue intensivo al propio campo tras la pérdida de la pelota. Y luego ya monto los medios, con oposición, sin oposición, con inferioridad numérica, con superioridad numérica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí quedó claro? Y profe, ahí también se vería reflejado, digamos, en el cambio de posición de los extremos y los laterales. Por ejemplo, entonces las permutas, trabajo las permutas, etcétera, etcétera. Muy bien. Sí, señor. Entonces, en conclusión, el objetivo operativo es como ese objetivo de sesión que se suma más otra sesión, que me va a dar como resultado un objetivo parcial, que obviamente es el desarrollo de la suma de las anteriores. ¿Listo? Esto es por si lo quieren ustedes tener. Sí, adelante, hijo. ¿Ese objetivo parcial también se puede dar en una sola sesión? Es de una sesión, el parcial es de una sesión o un microciclo. Entonces, mira, recuerda que estamos hablando de los intermedios, ¿cierto? Sí. Que estos intermedios pueden ser parciales u operativos. ¿Tú puedes colocar un objetivo parcial en una sesión? ¿O se debería colocar? Sí. ¿El parcial? Pues ahí sí no sé por Para mí no, sé. profe. No, que lo van a ver evidenciado como resultado de la suma de muchas sesiones, sí. Y lo que dicen ustedes, en una sesión se puede colocar, sí, pero siempre y cuando se hayan trabajado los componentes mínimos para haber alcanzado ese objetivo parcial en las sesiones anteriores, o sea, se hayan montado objetivos operativos. Ya llevo cuatro sesiones trabajando el repliegue, ¿cierto? Intensivo, extensivo y los diferentes tipos de repliegue. Ahora sí, después de que trabajé ya 4 sesiones, quizás son muy pocas, pero por mencionar 4 sesiones, 5 o 6 sesiones, entonces ahora sí yo quiero y voy a pedir que en la siguiente sesión me muestren este objetivo parcial. Pero ese objetivo parcial tenía que ser el resultado de las sesiones. ¿Listo? O sea que muy seguramente
Este objetivo parcial, muchachos, tendría que estar planteado para el cierre ¿de qué? Del microciclo. ¿Listo? Y ojalá los más grandes para el cierre del mesociclo. No sé si fui claro ahí. Ok. Profe, o sea, Sí, Sí, señor. o sea, es como el perfeccionamiento de todo. Digamos, es como el trabajo Sí, señora, de excelente. Sí, profesiones, pero digamos al final, digamos, es como la perfección, el perfeccionamiento de todo lo que se es trabajó como un anteriormente. contenido un poco más global que yo quiero evidenciar. ¿Sí? Profe, ¿Sí, Gloria? Por ejemplo, para que de pronto sea más fácil de entender para todos, voy a intentar acá detenerme un poquito y ya seguimos avanzando y te doy la palabra ahí al que la pidió. Pon atención. Para que sea, es fácil, este objetivo yo sé que ustedes lo van a entender. Hay diferentes tipos de ataque, para hablar, por ejemplo, del fútbol, que pues es algo general. Hay diferentes tipos de ataque, pero yo quiero desarrollar como objetivo parcial. El objetivo parcial es aumentar la eficacia y la eficiencia en el contraataque. O sea, que cuando mi equipo recuperó la pelota, ataque rápidamente e intente hacer gol. Eso es, digamos, para ponerlo en otras palabras. Quitó la pelota que estaba cerca a mi portería y vamos a intentar hacer lo más rápido posible el gol y que esas oportunidades se conviertan en gol. Yo quiero trabajar ese objetivo parcial. Para poder lograr que mi equipo ataque rápido, entonces yo tengo que trabajar en esos objetivos operativos, esas características, voy puliendo esas armonías entre uno y otro, voy generando esas sinergias entre algunas posiciones y algunos sectores, ¿sí? Algunos movimientos sincronizados para que podamos llegar a atacar rápido como un todo. No sé si fui claro ahí. Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. ¿Quién pidió la palabra? yo, profe, Luis. Adelante. Entonces, digamos, estos objetivos parciales, desde el punto de vista que son como una especie de todo, un aglomerado de todo, se pueden contemplar bastante bien con el tema de sesiones evaluativas, donde uno busque evaluar lo que uno ha conseguido como entrenador con el trabajo que ha ido haciendo, se puede decir. O sea, ¿tiene alguna relación con eso? ¿Podría relacionarse? Podría relacionarse, sí, que en el planteamiento de tu objetivo parcial puedas tomarlo y dentro de ese objetivo parcial que está planteado no para una sesión, sino recuerda como para un microciclo y ojalá para un mesociclo, en ese momento tú puedes colocar algunas evaluaciones, claro que sí. Para algunos deportes individuales o de tiempo y marca, claro, lo puedes colocar. Sí, señor. Vale, muchas gracias. No, bien, buena pregunta. Les decía, entonces, si ustedes lo quieren tener en cuenta, para el desarrollo, por ejemplo, de algunas planificaciones, se utilizan diferentes tipos de objetivos, colocan 3, 4, hasta 5 objetivos. Hay objetivos psicomotores, cognitivos y psicológicos, ¿listo? Entonces nos los plantean este autor para que ustedes también lo tengan ahí en cuenta. Es un poco más complejo, me parece a mí, armar objetivos separados cuando yo voy a intentar después en el desarrollo de las sesiones unificarlos e intentar unir unos con otros. No sé si me explico también. O sea, tengo un objetivo psicomotor, un objetivo cognitivo, un objetivo psicológico y luego esos 3 objetivos, por ejemplo, tengo que vincularlos simultáneamente en una sola sesión. Es un poco complejo, ¿listo? Entonces, a veces es más significativo montar un solo objetivo para la sesión, por ejemplo, pero bien estructurado con las características que ya mencionamos anteriormente. ¿Sí? Simplemente los muestro, pues obviamente porque están en la literatura tradicional de la planificación. ¿Ven? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Quieren aportar algo? No, profe. Yo puedo plantear un objetivo en el que estén involucrados los 3. De hecho, para el club en el que trabajo, el objetivo que desarrollamos debe tener vinculados 5 estructuras, no solo 3 como están acá, 5 estructuras. ¿Sí? Entonces, el profe debe sentarse a diseñar la sesión de entrenamiento y debe contemplar la estructura socioafectiva, la estructura coordinativa, la estructura evolutiva, la estructura táctica, la estructura psicológica. Esos 5 componentes sí o sí deben estar vinculados en la sesión de juego y yo los puedo y los debo poder evidenciar y evaluar.
¿sí? Entonces, no solamente hay 3, hay 5, pero hacemos un solo objetivo, la construcción de uno solo. ¿Qué es lo que me va a permitir desarrollarlos? Los ejercicios que yo diseñe, que los tengan en cuenta. Eso va a ser muy importante. Y obviamente tenemos unos objetivos finales, recuerden, intermedios, que es de la sesión, del micro y hasta el mesociclo tenemos esos intermedios que se clasifican a su vez en 2 tipos. Se pueden dividir en operativos y objetivos parciales. ¿Listo? Tenemos los objetivos finales, que digamos que es un objetivo superior, obviamente, es el resultado que se espera al final de esa temporada. Por ejemplo, una marca personal de 8:59 en los 3.000 metros con obstáculos. Es un buen tiempo y yo voy a trabajar en las sesiones, en mis microciclos, en mis mesociclos. Voy a trabajar para tener como resultado final este objetivo. El objetivo puede ser el que está ahí de terceras. Obtener 8:59 en los 3.000 metros planos con obstáculos. Ese puede ser un objetivo final. Obviamente, desarrollado y Profe. contextualizado. ¿Sí, señor? Profe, entonces ese ya sería el objetivo del macrociclo. Excelente, sí, señor. O del final de la temporada. Algunos no planificamos con macrociclos, pero sí debemos tener un objetivo específico en la temporada. Por ejemplo, hacer la marca personal para clasificación a Juegos Panamericanos. Ese puede ser y puede ser, está perfecto. ¿Listo? Ahí este no es tan complejo. Lo que pasa es que va a depender de cómo trabajé, el entrenador hablando específicamente, cómo trabajé en estos anteriores, cómo trabajé cada sesión, cómo la relacioné para que me diera resultado el objetivo de ese microciclo, cómo trabajé microciclo tras microciclo para que me diera el resultado pues de ese mesociclo y la suma de los anteriores como me diera resultado final. Lo más difícil es cómo trabajé cada ejercicio, cómo hice cada dosificación para que tenga una relación directa una con la otra y podamos tener esa supercompensación que me da ese gran estado de forma y me va a permitir alcanzar estos objetivos. ¿Listo? ¿Hasta acá alguna pregunta de los objetivos? No es lo más importante, muchachos, pero quiero que quede muy claro y ustedes sean expertos en plantear objetivos. Si ustedes plantean objetivos adecuadamente, de ahí para allá les va a quedar muchísimo más fácil la planificación. ¿Listo? Porque les van a decir el qué, el cómo, el para qué, con el planteamiento adecuado de un objetivo. Recuerden, entonces también pues se les llama como objetivos globales o superiores de acuerdo a lo expuesto por Grosser. ¿Alguna pregunta, algo que aportar? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Bien. El tercer paso dentro de esta estructura, y con esta vamos a terminar por la sesión del día de hoy. Creo que hemos avanzado y gracias por su participación. El tercer paso, no menos importante, como en sus vacaciones, era ver el calendario. Entonces determina la participación de los eventos deportivos en ese calendario. Si a mí me contratan para el trabajo de 4 años, el trabajo cíclico de 4 años para unos Juegos Olímpicos, debo tener muy en cuenta el calendario de eventos para poder hacer mi planificación. Obviamente empezaré por temporada, anualidad, ¿sí? Cómo se planifica, luego por 2, luego por 3 y luego por 4 años, ¿sí? Pero sí o sí, debo tener claro mi calendario de competencias. ¿Por qué? Porque bajo ese calendario de competencias es que yo armo mi planificación y dependiendo de ese calendario, empiezo a hacer la dosificación de las cargas. Podemos determinar que hay competencias primarias, unas competencias secundarias y unas competencias imprevistas. ¿Listo? Son los tipos de competencias. Primarias, que sí o sí son las que yo debo estar muy, muy bien. Unas secundarias y unas imprevistas. Profe, ¿esas imprevistas pueden ser los fogueos? No, para nada. Amistosos, ¿no? Para ¿O nada. amistosos? No, nunca. El entrenador debe tener calculado sus fogueos. Un fogueo es quizás, un fogueo se puede llamar acercamiento de la competencia o precompetitivo, ¿sí? Preparación de la competencia. En el fogueo yo voy a evidenciar
el nivel de la técnica, el estado condicional de mi deportista, el manejo de la táctica en algunos casos y el nivel frente a los demás. O sea que no puede ser imprevista. Ya vamos a hablar rápidamente cuáles serían esas imprevistas. Periodos de competencia. Entonces, todos los deportes poseen una estructura de organización de las competencias principales a lo largo de la temporada. ¿Listo? Hay diferentes. Madre, hasta acá quedó. Vamos a dejar entonces hasta ahí, muchachos. Voy a hablar sobre estas, porque no me cargó lo otro y si salgo acá, después me complico al entrar. Entonces, las primarias. ¿Cuáles creen que son las primarias? ¿Cuáles podrían ser las primarias? Competencias primarias. Como las más importantes, Las que sí tienen que cumplir. Las Sí que o las, sí tienen que cumplir. como por los olímpicos, eso del mundial, ¿sí? Como clasificación, por ejemplo, sí señor, a unos olímpicos, la participación en los mundiales, perfecto. Las secundarias. Amistosos. ¿Los fogueos, profe? Las secundarias podrían ser los torneos, obviamente, si no son nacionales, fogueos, amistosos. Y las imprevistas. ¿A quién le ha sucedido que le aparezca de un momento a otro como entrenador que no tenían dentro de su planificación alguna competencia? ¿No? ¿Ninguno? Son como partidos que, digamos, en fin de semana no hay, digamos, como competencia y salen con un equipo, digamos, de al lado o algo. Puede ser, sí señor, también. Imprevistas, por ejemplo, que yo dentro de mis competencias primarias o secundarias, sobre todo las primarias, tenía ya el calendario de eventos organizado. Por X o Y circunstancia, yo compito cada 8 días. Por ejemplo, cada 8 días compito en la liga local, pero por X o Y circunstancia no se pudo jugar este fin de semana por condiciones climáticas y demás, se aplaza esa fecha y la siguiente semana voy a jugar las 2 fechas. Esas son imprevistas. Yo estaba planificando para tener una competencia a la semana, ahora voy a tener 2 al mismo tiempo. 2 a la semana. Eso no es igual, nunca. ¿Y qué tiene que hacer el entrenador? Rápidamente planificar. Uy, fue madre, entonces tengo que reestructurar otra vez la dosificación del esfuerzo. ¿Listo? Otra imprevista podría ser, en algunos casos muy grandes, me pasó, patrocinadores. Entonces, básicamente, estás con tu planificación semana tras semana. El patrocinador te llama y te dice, en 3 días tenemos una exhibición, o sea, un juego amistoso. Y hay que cumplir porque es el patrocinador, tenemos que ir a acudir a medios y participar. Sí o sí, así no sea una competencia real, eso genera un estrés, un estímulo, una fatiga y eso hay que cuantificarlo, calcularlo y dosificarlo. ¿Cuál otra podría ser? Profe, también puede ser, por ejemplo, partidos que aparezcan con otras categorías de la misma escuela. Sí, y allí me perdonarán algunos entrenadores, desean de fútbol, voleibol, baloncesto, pero si usted como entrenador accede, obviamente cuando toca, toca, porque dice el jefe, pues sí toca, pero cuando entrenador usted mismo accede a hacer, es que, venga, hagamos fútbol un rato, sin ningún contenido táctico y no más aún, peor aún, no planificado, simplemente está improvisando y no está siendo coherente con la planificación del entrenamiento. Perdón que sea de pronto tan reiterativo. En el club al que trabajo no le permito a ningún entrenador hacer un partido amistoso si no está programado en su sesión de entrenamiento y cuantificado. ¿Listo? Ellos tienen que llevar su planificación y dentro de la planificación hay una hojita que es planificación de intercambio y ahí tiene que estar. Si no está es porque está improvisando y simplemente quiere hacer fútbol por hacer fútbol y pierde la especificidad. Aquí, de los que les gusta, por ejemplo, el fútbol, no sé si ustedes recuerdan un Brasil muy importante que perdió la final del mundo con Ronaldo como delantero. Sí, señor. No sé, les voy a contar algo que pasó a todos y con esto terminamos el tipo de competencias, tenerlo claro.
Esa final del mundo, venía Ronaldo de ser la figura y venía de ser goleador. La noche anterior, antes de la final del mundo, Ronaldo se sintió mal, el fenómeno, se sintió mal, enfermo, toda la noche tuvo fiebre, bueno, diarrea, vómito y demás, y de esa manera le tocó enfrentar el partido siguiente, la final. ¿Por qué? Porque sus patrocinadores eran Nike y tenía que mostrar los guayos nuevos que Nike había producido y que tenían que salir al mercado. Y obviamente como patrocinadores, pues no iban a permitir que en el partido más visto del año no saliera su mejor jugador mostrando los guayos nuevos, lo que obligó que el entrenador lo pusiera a jugar todo el partido y lo expusiera de esa manera. Lo expuso de esa manera, no tocó, no hizo un buen partido. Los que les gusta dicen acuciosos pueden verlo y revisarlo. Y Brasil pierde el campeonato mundial por esta característica, ¿sí? Por esas cosas imprevistas. Entonces pueden suceder. Lo más importante es que ustedes tomen ese calendario. A partir del calendario, primero establezcan esas actividades primarias que sí o sí tienen que cumplir. Microciclo tras microciclo puedan identificar esas competencias secundarias y en la medida de lo posible, a partir de esas competencias imprevistas, vuelvan a mezclar todos los componentes del arte de la planificación para generar los menos daños posibles a sus dirigidos o sus deportistas. Bien, no sé si tienen alguna inquietud. Vamos a ver hasta acá. ¿Algún aporte, muchachos? Profe, Adelante. digamos lo que pasó con la pandemia del fútbol, que tuvieron que volver pues a jugar en un calendario